En esta parte, la conexión con tus cartas oráculo y después veremos las lecturas como una forma práctica de trabajar con estas cartas, pues vamos a ver qué tener en cuenta a la hora de adquirir una o varias barajas de oráculo. Eso ya depende de sus posibilidades, de sus gustos, etcétera. Y también vamos a ver los métodos de uso y consejos para la lectura con estas cartas. Bueno, primeramente la elección de la baraja de oráculo adecuada, porque esa será una pregunta que podrán hacerse. Entonces, primeramente hay que pensar para qué la queremos, nuestras intenciones. El segundo paso para adquirir bien una baraja y que le demos uso es observar las ilustraciones. Hoy en día, algunas páginas donde venden el oráculo, como en Amazon, por ejemplo, si lo compran online o antes de pasarse a su librería, si en su librería esotérica lo ven, pero no les permiten abrir la caja, que obviamente no lo permiten, pues están en Amazon los dibujos, la fotografía, con algunas muestras de las cartas. Entonces pueden observar ahí si conectan con la imagen. Eso es esencial. También, si vas a la tienda, después de comprobar la energía en digital, porque también lo puedes hacer esto a la par, ¿no? La comprobación en la tienda, tú vas a la tienda y está el aparador, ves la cajita, ves la imagen y dices, pues sí, la imagen me llama, sientes esa conexión. Ese es un buen tip. Y además lo compruebas después digitalmente si vas a buscarla online, en YouTube o en la librería online, que también pueden venderte el artículo, etcétera. Pero lo esencial aquí es confiar en la intuición a la hora de adquirir un oráculo. O sea, ¿qué sientes? Utiliza tu péndulo interior, que también si te deja la de la tienda, ¿verdad? Llevas tu péndulo y puedes calibrar la energía. Eso ya depende de tú cómo trabajes con tu péndulo, si lo tienes físico, y si no, tu péndulo interior. Te da la corazonada de que ese es bueno, ¿vale? Pero si de pronto no confías mucho en tu intuición o tienes ciertas dudas o lo que sea, lo mejor es la comprobación de la energía en digital, que investigues sobre el autor o autora, cómo trabaja, si se alinea esa forma de trabajar contigo como tarotista, como cartomante, etcétera, o como persona que le gusta pues el oráculo y quieres trabajar adecuadamente. Para conectar con las cartas oráculo o con el tarot, o sea, cualquier mancia, ¿vale? Cualquier mancia, sean runas, sea el oráculo X, el tarot Z, ¿ok? Primeramente hay que limpiar las cartas, porque no sabemos por qué manos ha pasado ese oráculo. Es decir, ay, que me lo regaló mi mamá. Ok, perfecto, ya sabemos que tu mamá no tiene mala vibra, pero antes de tu mamá, durante el proceso de elaboración, mientras lo empaquetaban, pues posiblemente algún obrero, alguna persona del transporte, etcétera, va con mala energía y como las cartas están hechas de un material sensible, como es el papel, es energetizar, hacer una limpieza energética para las cartas, para hacerlo tuyo, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer nuestro? Un ejemplo, tocar cada una de las cartas, o sea, desempaquetar, irlas tocando, viendo cada carta. Ya en ese momento tocas el oráculo, lo haces tuyo. Recomendación, lávate primero las manos y después de que lo limpies también, ¿ok? Y te lavas las manos y tocas cada una de las cartas. Cuando termines de tocarlas, haces un abanico con ellas, con las imágenes hacia ti, y después viene el siguiente paso. Toda mancia, o sea, mi péndulo, mis runas, mis cuarzos,
todo está consagrado. ¿A quién? Pues en lo que tú creas. Aquí ya no me meto porque este es un taller gratuito y libre. Entonces, consagrar tu oráculo, consagrar tus cuarzos, consagrar tu péndulo, consagrar lo que ocupes, incluso hasta tu conexión intuitiva, ¿ok? Entonces, consagrar, llevándonos primero la carta, el oráculo a nuestro chakra corazón. También les he dicho en los cursos que uno como intérprete de oráculos y de tarot empieza desde aquí, desde el chakra del corazón. Desde aquí empieza todo ese trabajo de conexión espiritual, ¿verdad? Desde el amor, ¿ok? Entonces, podemos rezar si nos gusta rezar, podemos platicar con Dios, podemos orar, hacer una bendición, o sea, bendecir nuestras cartas, consagrarlas a Dios, rezar si nos gusta, y entonces en ese momento ya nuestras cartas están consagradas. Por lo general yo recomiendo que nuestras cartas sean nuestras cartas y no permitamos que ni nuestros hijos, ni nuestros primos, ni nuestros amigos, ni siquiera el consultante toque nuestras cartas, que sea uno el que baraje, que sea el consultante el que te diga en qué montón, en qué tal, para tenerlas lo más limpias posibles, para que puedas recibir los mensajes más certeros, sin influencia externa. Que a mí me gusta o mi consultante quiere tocarlas. Bueno, pues la recomendación es tener un tarot o un oráculo, en este caso, para los consultantes y estarlo limpiando constantemente. Constantemente. Hay muchos métodos, el que a ti te gusta. ¿Quieres que yo te pase algún método de consagración? Con mucho gusto, o de limpieza. También me lo dices después del curso y también te lo puedo dar, ¿verdad? Entonces, eso es otro punto importante para conectar con el oráculo. Y guardarlo bien, en un lugar en donde solamente vayan ahí tus oráculos. No, no, que lo meto debajo de mi almohada, porque así conecto con él. Por favor, eso es faltarle al respeto a algo que ya está consagrado. ¿Ok? Entonces, lo vas a guardar casi todos los oráculos vienen en hermosas cajitas de cartón duro, que no viene el oráculo que compraste en una caja así o se te rompió o lo que sea. Pues hay bolsas especiales para ello, y lo ideal es conseguirse un cajón, si tienes poquitos mazos, de un cajón para ellos. En mi caso, pues un armario para ellos, en donde nada más está ahí la energía de las cartas, ¿ok? Para que no haya energías externas dentro de tu área de trabajo con el oráculo. Si ya te dedicas a las cartas, a la lectura de cartas, pues ten tu área de trabajo. Entonces hay que asegurarnos de que sea un lugar privado, donde nadie te las toquetee, donde nadie esté viendo a ver qué o sacándolas, sino que sean tus herramientas de trabajo, de conexión con lo divino, porque además, una cosa importante, oráculo quiere decir eso, conexión con lo divino. Eso, y el oráculo no es solamente esto, o el tarot, o las runas, o los caracoles. El oráculo eres tú como persona también. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso de conexión. Ahora, ¿cómo trabajar con las cartas oráculo? Hay un refrán popular que dice: no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Yo les he dicho, yo soy creyente en Dios. Y entonces aquí me perdonarán, pero preguntarán: oye, ¿cómo unas cartas de cartón que son tan certeras, o por qué funcionan? Pues funcionan simple y sencillamente cuando están bien trabajadas, porque hay un respeto, una conexión con lo divino, porque las hemos consagrado previamente. Entonces, primeramente, las cartas oráculos sirven como inspiración, lectura diaria, como herramienta de predicción, porque no podemos soslayar la parte predictiva,
Esto surge desde la antigüedad más remota, primeramente para predecir ya el tema de la terapia, lo terapéutico, lo evolutivo, es de ayer, ¿no? Siglo XX, es de ayer. La predicción existe desde tiempos inmemoriales. Como carta del día, las lecturas diarias de cartas oráculos, se recomienda una, más que tres, aunque se pueden hacer, porque no hay formas correctas ni incorrectas de leer las cartas del oráculo. Aunque este principio también lo han querido meter en el tarot tiene una estructura. Entonces, las cartas del día, por ejemplo, son inspiradoras, te dan un mensaje. No hay posibilidad de que te equivoques, sobre todo cuando ya has hecho tuyo el oráculo. Las tiradas básicas se recomiendan para empezar, si eres principiante en estos temas, pues una, dos o tres cartas. ¿Que se pueden hacer con más? Sí, pero hay algunos tarotistas, algunos colegas que coincidimos en que menos es más. Entre menos cartas, mejor la lectura. Y bueno, sí se pueden hacer combinaciones. La propia creadora, inspiradora de toda esta corriente de oráculos modernos, que fue Doreen Virtue, ella decía, no, se pueden mezclar, por ahí alguien me preguntó una ocasión, ¿se pueden mezclar oráculos y demás? De poderse se pueden, pero hay que saber para qué los vas a mezclar, o sea, todo tiene que tener un propósito. Primeramente, diseñar la tirada, ¿no? ¿Para qué quiero? ¿Qué es lo que voy a averiguar con la mezcla de oráculos? Y eso entra en la parte siguiente de las tiradas, que pueden ser combinadas. También podemos combinar con el tarot o podemos combinar con los propios oráculos si tienes varios. Entonces sí se puede. Vamos a preparar en una lectura, ¿ok? Ya limpiaste tus cartas, las tienes consagradas. Pues ahora el espacio, porque no podemos leer las cartas en la mesa de noche, ni podemos leer las cartas en la cama, para nada, ¿ok? No podemos leer las cartas tampoco en el restaurante o en el aeropuerto, eso no. De poderse se puede, pero está mal hecho, es una mala praxis, ¿ok? Es una mala praxis. Hay que tener un lugar especial para leer las cartas. Configurar ese espacio como tú quieras, como te sientas a gusto, pero que sea exclusivamente para eso. O puedes tener una mesita plegable, porque hoy en día los departamentos o los pisos o las casas son pequeñas, tienes la disposición de tu casa destinada para tal cosa. Bueno, pues tengo una mesa plegable que guardo en un armario donde nadie me toque, le pongo su mantel, ¿verdad? Porque hay quienes leen las cartas en el piso, en la mesa sin tapete. O sea, el tapete o el mantel es el espacio sagrado o consagrado, delimitado para hacer la lectura, para evitar energías de otra índole. Obviamente tu mantel también va a estar consagrado, limpiecito, guardadito, etc. Segundo paso, pues pedir la guía divina o espiritual. Eso ya depende de las creencias de cada quien. Por ejemplo, en mi caso, por eso lo pongo ahí, pues pido a Dios primero, ¿no? A los ángeles. Si tú no crees en ni Dios ni en ángeles, bueno, los seres de luz, tus ancestros, tus guías, los benefactores espirituales que se conecten contigo. ¿Ok? Si trabajas en luz, porque obviamente en este mundo también hay gente que trabaja en sombra. Hay que tenerlo en cuenta. Y el tercer paso es honrar tu intuición. No temas a equivocarte, sobre todo con los oráculos. El tarot es otra cosa. ¿Ok? El tarot tiene su metodología, su estructura, pero el tarot te da esa libertad. El paso 3 para hacer una lectura de oráculo es honrar tu intuición. ¿Ok? Así que volver a sacar otra carta como para ver esto, ¿por qué? No lo recomiendo, podría ser, pero
más bien céntrate en lo que ya te entregaron tus guías, tus ángeles, si has consagrado el momento, has consagrado tus cartas, has consagrado la lectura. En cuanto a la interpretación de cartas oráculo, como les dije, el tarot sí requiere de un estudio, aunque también hay la parte intuitiva. Hay quienes dicen, no, yo nunca aprendí, pero al final sí terminan aprendiendo. No es necesario que memorices el significado de ninguna carta antes de empezar a hacer lecturas. Incluso hay gente que ni se lee los libritos. De hecho, hay oráculos que el librito de la propia autora o autor te dice, mira, déjalo libre, enfócate a tu intuición. Lo que te pueden dar es información simbólica. Puedes dedicarle tiempo al librito, pero no es necesario que memorices nada. Además, muchos oráculos ya tienen palabras clave y frases inspiradoras. Lo más aconsejable es que sigas tu respuesta intuitiva, lo que sientes. Por eso les dije, uno trabaja desde el chakra del corazón o el plexo del corazón. Eso, ahí es donde se siente. O sea, el tarot y los oráculos se trabajan con el sentir. Y entonces ahí empiezas a ver tus respuestas intuitivas. Los colores también hay mensajes. Que no, oye, que no me sé el significado del rojo. Es que no se trata de eso. Porque todo tiene un significado, ya les he dicho, personal, cultural y universal. Entonces, para ti en ese momento, ¿qué significa ese rojo que te llamó la atención en la carta? Esa es la respuesta. Te estás comunicando con Dios, con tus ángeles a través de la simbología, porque estamos conectando con entidades superiores que están en un grado elevadísimo y que no hablan nuestro idioma a lo mejor, o hablan de otra forma, de una manera tan sencilla que parece complicada. Entonces, hacerle caso a la respuesta intuitiva. Si con el tarot aconsejo yo esto, pues con los oráculos con más ganas. Entonces, los símbolos, el estado de ánimo que te hace sentir ese rojo, etcétera, o preguntarle, mostrarle a tu consultante, mira, ¿tú qué ves aquí? Eso es parte de mucho de tarot introspectivo y de la terapia con oráculos. ¿Ok? Confía en tus primeras impresiones. Por eso dijimos, honra tu intuición. ¿Ok? Esa primera impresión que te dio la carta que sacaste, y esto es la forma de comenzar a confiar en el proceso intuitivo, que es la base para una gran lectura de cartas de cualquier tipo. ¿Ok? Y cuando hayas terminado de interpretar las cartas de una tirada, busca sus significados. Ahí es cuando ya, si estás empezando, recomiendo que vayas a ver qué te decía la autora en el libro o en el librito. Si quieres comparar o enriquecer también tus interpretaciones, sobre todo para aquellos que les gusta hacer su diario de tarot o su diario de oráculos en este caso, o de cartas. Pues bueno, yo interpreté esto, pero la autora dice aquello. En mis cursos yo siempre digo, ¿por qué creen ustedes que existen infinidad de libros de tarot? Por lo mismo, porque cada persona interpreta las cosas de manera personal, cultural y universal. Entonces sí, podré estar de acuerdo con el autor o la autora, pero igual mi intuición me dijo otra cosa y resulta que lo que yo sentí, eso ocurrió si estoy haciendo una lectura predictiva, o esa inspiración me llegó, o esa situación me sanó, si es que estoy haciendo una lectura terapéutica o espiritual. ¿A qué responden las cartas oráculo? Pues yo también digo que las cartas sean de tarot, porque el tarot también es un oráculo, o de oráculo moderno o contemporáneo, responden a todo tipo de preguntas. La clave es trabajar con la simbología, ¿ok? Así tengas un tarot de ángeles y estás preguntando por tu propósito de vida, pues fíjate en la simbología. Esa es la clave. O si estoy trabajando con un oráculo de animales, de tótem animal, fíjate en la simbología. Estamos hablando aquí para estas personas que no son
intuitivas, mediums, videntes, etcétera. Pero para los que no son, para los que no tienen ese tipo de experiencia o no han desarrollado aún sus dones, este es un buen paso para comenzar. Entonces, algunas cartas oráculo traen mensajes incluso de respuestas de sí, no o tal vez. Y esto es algo que a los astrólogos y a los tarotistas nos han criticado desde que se inventó el tarot terapéutico evolutivo, de que somos deterministas, de que no sé qué. Y bueno, hay oráculos que te dicen sí, no o tal vez. Incluso las cartas del tarot tienen una codificación para saber cuál es un sí, cuál es un no o cuál es un tal vez. Incluso hay consultantes que quieren a fuerza, aunque tú seas un tarotista evolutivo, espiritual, que te siguen preguntando, quiero saber, y ya cuando te dicen quiero saber si estoy enferma de esto, ayer atendía yo a una consultante que quería un sí o un no con las cartas de si estaba enferma o no. Le digo, mira, estas preguntas sí las contestan los oráculos, las cartas, la astrología, incluso, y mejor la astrología que las cartas, pero esto es muy determinista. ¿Dónde queda tu poder de decisión? O sea, si estás enferma, puedes dejar de estar enferma haciéndole caso al médico, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué te ganas con que te diga que sí o que te diga que no? ¿Verdad? Si ya también desde la mente puedo cambiar mi vida, sanarme desde el punto de vista espiritual para conectar con mis órganos, e ir dándome esa ayuda espiritual y después me presento con el médico y hago lo que me diga también para ayudarme a sanar. Es un ejemplo que les pongo porque ayer justamente estaba atendiendo a una persona que quería un sí o un no con las cartas. Entonces sí, hay oráculos que tienen el sí, el no, el tal vez, y que el tarot también lo tiene ya por dentro de su estructura, ¿no? No explícito, pero quien estudia tarot sabe cuáles son las cartas de sí, cuáles son las cartas de no y cuáles son las cartas del tal vez. El oráculo es como una simplicidad porque te lo pone por escrito, ya directamente. Otras consideraciones para hacer una buena lectura. Primeramente, ¿en qué áreas de tu vida estás buscando orientación? Eso es lo que hay que definir. O sea, hacer una pregunta buscando la orientación concreta sobre qué quieres la orientación, o abierta, dejarte sorprender por Dios, por tus ángeles o por el universo. El universo es creación de Dios, pero bueno. ¿Qué preguntas podrías hacer también que arrojen luz sobre ese tema? Puedes hacer una lista de tus preguntas, mínimo 3, por ejemplo, concentrarte. Y ya cuando te has concentrado, pues utiliza un patrón o tirada. Esto puede ser opcional. En internet hay muchas tiradas. En mis cursos yo les he dejado tiradas. Aquí les voy a dejar algunas, ¿verdad? Para que las utilicen si las quieren utilizar. Esto es opcional. Y cuando saques tus cartas y las coloques dentro de la tirada o no, es decir, tú pides, bueno, 3 cartas, 5 cartas, etcétera, 2 cartas, no las juzgues, es decir, ¿por qué me salió esta? Si yo estaba preguntando esto, que me salió carta que dice matrimonio y pues yo ya estoy casado. Analiza la simbología y no digas, no, voy a sacar otra porque esto no es lo que estoy preguntando. Con los oráculos no vale, con el tarot puede que sí, porque a lo mejor no entendemos, pero con los oráculos hay que analizar toda la simbología. Pues no juzgues las cartas, están diseñados para que emocionalmente, terapéuticamente, te vaya mejor. Para eso, por eso están diseñados así la mayoría de los oráculos. Yo les dije que en este mundo hay gente que trabaja en oscuro y gente que trabaja en luz. Y obviamente hay oráculos oscuros que, pues, así será la energía, ¿no? Consideraciones para hacer una buena lectura también hay que considerar las cartas que salen a la hora de barajar. Esos son mensajes adicionales. Pregunta a tus guías, es decir, cuando estás haciendo la lectura,
algo no entiendes, pide orientación a tus guías, conéctate con ellos. Mentalmente, así cerrando, no entendí. Ángeles queridos o ancestros míos o mi tótem animal de estos momentos, el que me está guiando, lo que ustedes consideren, ¿qué significa esta carta? Y les vuelvo a repetir, no juzguen a las cartas. Si me salió tal carta, bueno, pues la analizo. A lo mejor lo que está ahí no me pasa ahora, pero igual me pasa en la noche o me pasa mañana, porque dentro de lo que se llama oráculo, o sea, la práctica de oracular, tiene que ver con la predicción desde tiempos inmemoriales. Incluso, si ustedes se fijan, muchos oráculos dicen cartas adivinatorias, ¿vale? La adivinación, que viene de divinare, de lo divino, es preguntarle a Dios por nuestra vida, nuestro futuro. O sea, esto principalmente nació así. Ya les he dicho, lo evolutivo, lo terapéutico es de ayer. Entonces no hay que juzgar las cartas porque el mensaje tiene una utilidad. Y también para que no te pase esto de que, bueno, yo pregunté una cosa y no me hallo con la simbología, no entiendo la simbología, bueno, pues utiliza un oráculo adecuado para la pregunta. Si todavía sientes que quieres reforzar el tema de la simbología, pues ten un oráculo para, por ejemplo, cuestiones de trabajo, de propósito de vida. El propósito de vida no es más que la carrera, los negocios, el dinero, un oráculo para eso. Otro oráculo para cuestiones espirituales, y con ese lo utilizas. Y otro oráculo puede ser pues más terapéutico. O dos, puede tener uno o dos, ¿no? Normalmente hay que preguntar con el oráculo adecuado si aún no manejas bien el tema simbólico. Bueno, entonces lo esencial para iniciar algunas tiradas populares y los patrones o diseños básicos, que es lo que les voy a dejar. La lectura en profundidad de una carta. ¿Cómo vamos a empezar a interpretar? Ya que hicimos la tirada, la escogimos, estamos ante nosotras mismas o mismos leyéndonos el oráculo, o tenemos a un primo, una amiga, un vecino o un cliente, si ya somos profesionales. Entonces, primeramente hay que pensar en una pregunta para la que se quiere respuesta, si es para ti la lectura. Si tu consultante está frente a ti, pues le tienes que decirle qué es lo que quieres saber y diseñar la pregunta. El consultante nunca va a estructurar bien la pregunta, pero nosotros sí. Entonces preguntar, mi consultante quiere saber sobre el amor en su vida. ¿Qué es lo que necesita saber? Por ejemplo, si es una lectura abierta y no quieren ustedes que te den más datos, porque tampoco se trata de que te cuente su vida, ¿verdad? Sino así, ustedes estructuran la pregunta. Mi consultante quiere saber sobre el amor. ¿Qué tiene Dios, sus ángeles, sus guías, sus maestros espirituales, en lo que ustedes crean y quieran apoyar la lectura? Preguntar, ¿vale? Ese es el primer paso, definir la pregunta. La segunda es barajar mientras te concentras tú para leer y se concentra tu consultante, confiando en tus seres de luz, en tus ángeles, en tus guías para sacar las cartas o carta. Algo que yo recomiendo, no lo iba a decir, pero lo recomiendo, ¿verdad? No está puesto ahí, pero lo recomiendo, es que las cartas de oráculo y tarot no son cartas de póker ni de juego. Yo sé barajar también así al estilo póker, pero yo no estoy jugando cuando leo las cartas. Les tengo respeto porque son medios por los cuales me habla lo divino. ¿Ok? Entonces hay formas de barajar. Hay que tener respeto a la hora de utilizar una baraja para la predicción o para la terapia o para lo que la utilices desde el punto de vista espiritual. Si vas a jugar, si la compraste para jugar, pues ala, adelante, ¿no? Pero una carta, un mazo de cartas que lo utilizas como una
herramienta consagrada, se debe de respetar y cuidar. Además, da mejor imagen ante tu consultante. Tercer paso, puedes cortar en 3, puedes extender la baraja, puedes hacer un abanico y elegir la carta que quieras, la que sea o las que sean. Si decidiste 3, 3, si decidiste una, ¿verdad? La sacas, la eliges, porque esa va a ser la perfecta. Ya les he dicho, en oráculo, en el trabajo de oráculos, ahí no se trata de que hay esta no, la que saques es la perfecta. No te vas a equivocar. Entonces, ¿qué se trata? De observar la carta, su contenido, prestar atención a cualquier mensaje o conocimiento que tú tengas que te dé esa simbología. Esa es la clave, se los dije hace rato. Entonces, pues la tirada de una carta, como en el tarot, también está inspirada en esto, es usar una baraja, la que tú quieras de oráculo, para una respuesta diaria. O sea, ¿qué tienen mis ángeles, qué tienen Dios, qué tienen mis guías que decirme a través de esta carta? Puedes formular una pregunta si te encuentras inquieto por alguna situación y pides un consejo. Puedes leer el mensaje porque muchas cartas lo tienen. Después puedes ir a ver el librito si gustas y ver qué más te dice, o simplemente dejar que tu corazón, tu intuición, hable. La tirada de 3 cartas para los oráculos es la favorita de muchos cartomantes. Entonces, esta lectura es encantadora, presente, pasado y futuro, para saber lo que te influye en la situación actual, tu estado actual en el presente y las posibles consecuencias a futuro. Lectura predictiva evolutiva, ¿ok? Con el oráculo, el que sea. Esta tirada me encanta porque nos ayuda a saber fortalezas y debilidades. Se puede hacer a la semana o al día. Oye, ¿cuál es mi fortaleza hoy? Representa los recursos, las habilidades, los aspectos positivos que nos favorecen. ¿Cuáles son mis debilidades? Y ahí vamos a ver los obstáculos, las limitaciones, lo que necesita atención. Es decir, no van a criticarte las cartas o tus guías o tus ángeles, sino te está diciendo, mira, atención a esto, porque por ahí flaqueas, por ahí te puede llegar alguna situación inesperada, ¿no? Y finalmente el consejo, que es una orientación para proceder, utilizando las fortalezas y convirtiendo las debilidades en lo que deberías cambiar o procesar o hacer, ¿no? Es una lectura que me gusta mucho de 3 cartas con el oráculo. ¿Qué queremos más? Bueno, pues la tirada de la cruz es otra tirada sencilla y aquí podemos decir que la carta superior es el guía espiritual o consejo. La inferior, lo que debo soltar. La de la izquierda pueden ser las influencias pasadas y la derecha lo que está por venir. Que me gusta explorar mis vidas pasadas. Bueno, pues no me voy a decir a hacerlo por curiosidad, sino porque quiero sanar algo. La primera carta que me enseña la situación que estoy viviendo de una vida pasada, es decir, a lo mejor algo que se repite, o qué enseñanza me trae una vida que viví en otros tiempos hoy. Conexión con lo actual sería la carta 2, cómo esa vida pasada me influye ahora en esta situación. La tercera, el bloqueo kármico, obstáculo que debo superar. Y la cuarta carta, la fortaleza heredada de esa experiencia de vida. Otra tirada de registros akáshicos con oráculo, ¿vale? Esta es libre. Aquí, si ya tienen intuición desarrollada, conocimiento de simbología, o son lectores de registros akáshicos, o están explorando ese tema con las cartas sin tener un curso de lectura de registros akáshicos mediante la meditación y lo que sea, bueno, pues deja fluir tu intuición, que es lo mismo que meditar, exactamente lo mismo, porque meditar es poner atención, y si tienes una base, como pueden ser las imágenes,
que son mensajes, pues con más ganas. Entonces, la base central de la tirada sería la del centro, ¿no? Sería la energía predominante de esos registros akáshicos que vas a leer. Y el resto de cartas, si por ejemplo te sale un ángel, un guía espiritual o aspectos claves de la situación, pues las vas concatenando ya de manera libre. Pero para esto, pues sí se necesitan conocimientos de simbologías, conocimientos de qué son los registros akáshicos, básicamente, que es una memoria del pasado, es como leer vidas pasadas, y ya les he dicho que hay cartas especiales para este tipo de lecturas si ese tema les llama la atención o les gusta.